En el día de hoy vamos a considerar otro de los nombres del Señor Jesucristo. Es el que corresponde al día 25 de septiembre de este año 2020. El título es Amigo de Pecadores. En realidad en los evangelios encontramos que uno de los motivos del rechazo del Señor era el cómo le veían. El Señor mismo le dice a los fariseos: vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Los fariseos y los religiosos de la época del Señor se veían muy superiores a la gente común. Estaban a varios metros, tal vez kilómetros de distancia de la gente común y pecadora. Los despreciaban. El orgullo religioso los hacía verse a sí mismos mucho mejores que aquellos otros a quienes despreciaban. Cuidado, yo he visto mucho de este fariseísmo religioso en mi vida. Es más común de lo que parece. En nuestros días no podemos pensar en alcanzar a los pobres de la villa, por ejemplo, porque somos tan distintos que no nos podemos juntar. Una vez, con uno de mis hijos, que tendría 6 años tal vez, volvíamos de la escuela dominical en invierno, en un barrio de calefacción a leña, por la pobreza, y él me preguntó con inocencia, ¿por qué los chicos pobres tienen feo olor? La pregunta es, ¿con quién nos identificamos? ¿Con los fariseos o con los publicanos y pecadores? Con esa gente que tiene feo olor. El Señor en realidad amó a los segundos mucho más que a los otros, porque ellos, dijo el Señor, le debían más. En realidad todos somos pecadores, sin distinción de clase social, raza, tradición, dinero, etc. Todos en igual medida somos deudores ante Dios. Los hijos de Dios salvados por la cruz de Cristo debemos pensar de la misma manera que el Señor. El Evangelio es poder de Dios para salvación a toda criatura. Y debemos llevar el Evangelio a todas las clases sociales. No importa si son más o menos pecadores que nosotros. El médico que nos atiende, por ejemplo. El vecino sumergido en la pobreza que provoca la mala manera de vivir. O el desempleo. O la ignorancia. Todos necesitan a Cristo por igual. No temamos que a nosotros nos llamen amigos de publicanos y pecadores. Así estaríamos imitando al Señor. En mi biblioteca tengo gran aprecio a un libro que leí y releí varias veces, escrito por un hermano que de día era un respetable pastor de una iglesia en Londres, pero de noche se vestía pobremente, como si fuera uno de los obreros portuarios, y recorría los barrios de más mala fama del puerto en busca de hijos e hijas pródigos. Convivía a la noche con la gente más pobre y golpeada por la miseria, por el alcohol, por el juego, por la juerga, etc. Ellos habitaban en los barrios más bajos cercanos al puerto londinense. Les predicaba el Evangelio, los llevaba a una casa de refugio. El libro en realidad se llama Hallando hombres para Cristo. Es la historia relatada por el mismo autor de los acontecimientos. Se llamaba G.F. Dempster y en la contratapa le puse la fecha de compra, 25 de agosto 1959. La primera edición en inglés fue en el año 1935, la primera en castellano 1957. Son incidentes verídicos y más interesantes que algunas novelas.
¿Cuántos hijos e hijas pródigas hay en nuestro alrededor esperando que alguien los ame lo suficiente para llevarlos a Cristo y los saque de la miseria espiritual y física en que se encuentran? El Señor debe ser nuestro ejemplo. Debemos amar a los que nos rodean y más aún a los pobres. En nuestro propio país se habla de un nivel de pobreza del orden del 50%. Somos un país dotado de gran riqueza natural y productiva. Pero los gobernantes de turno no pueden encontrar la manera de ponerlo en marcha. Los economistas dicen que hace 9 años que no crecemos como país. Al contrario, se retrocede en todos los sentidos. En realidad es la degradación económica y moral. Como Iglesia de Cristo debemos ponernos como el Señor al lado del necesitado, del despreciado social, de las personas cuyas vidas morales, producto del ámbito social en que viven, parecieran desahuciados. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y nosotros somos sus instrumentos. Nosotros también estábamos en esta condición. Tal vez el pecado no nos habría golpeado tanto como las personas que mencionamos antes, pero de cualquier modo, todos estamos en la misma condición delante del Señor. Y ahora debemos actuar como Él lo hizo. Salir a buscar a nuestro prójimo en el lugar donde Él nos esté llevando. Debemos recordar, por ejemplo, lo que somos y no podemos dejar de imitarlo. El Señor dijo: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Mateo 10:24. La Iglesia cristiana muchas veces ha perdido la visión de la evangelización. Hacemos muchos tipos de reuniones de toda clase. Ahora nos juntamos por Zoom, pasamos horas delante de la computadora, nos estamos retroalimentando, pero me pregunto si estamos realmente preocupados por aquellos a quienes el Señor vino a buscar. Si estamos buscando las personas, si estamos cumpliendo con el mandato de llevar el Evangelio a toda criatura en todo momento. Debemos tener cuidado de no perder la meta, de buscar y salvar a nuestro prójimo. A veces soñamos con ir a predicar a algún remoto y lugar distante, pero nos olvidamos que el Evangelio es la solución espiritual para mi vecino, mi amigo, mi compañero de trabajo. Pidamos al Señor que nos use para llevar no solo el consuelo del Evangelio, sino también la salvación que transforma la vida, que le da sentido, que restaura la comunión del hombre para con Dios, por la obra salvadora de Cristo en la cruz. No tengamos miedo de hacernos amigos de publicanos y pecadores. Ellos necesitan a Cristo para vivir una nueva vida en Él. Hoy les dejo este versículo para que pensemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Será hasta mañana, si Dios lo permite.